Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y tardes. Depende de dónde nos escuchen. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Voy a tomar la oportunidad de presentar a Juan Martínez. Juan Martínez es socio de la práctica de precios de transferencia y impuestos internacionales en España, Juan. Hola, buenas tardes a todos. Días, tardes, depende. Y yo soy Fernando Pliego, soy el socio encargado de la práctica de precios de transferencia en México. Y creímos que era una excelente oportunidad de tratar temas que obviamente tocan precios de transferencia, pero que involucran inversiones entre España y México, que podrían ser del interés de todos ustedes. Han habido cambios importantes que pueden llegar a afectar la forma en cómo se han documentado y cómo se han planeado ciertas operaciones. Eh, y lo que buscamos es más allá de posibles obstáculos que se pudieran ver, es crear oportunidades para que podamos seguir teniendo la misma cercanía entre ambos países. Si les parece, vamos a comenzar. Pues primero, es sabido por todos nosotros la cercanía económica que ha existido siempre entre España y México. De repente a nuestro presidente y en España se les bota un poquito la canica y dicen cosas que luego medio se arrepienten, pero afortunadamente no han sido daños profundos, sino únicamente algunos raspones. Pero la realidad en México, España es el segundo socio comercial. Está Estados Unidos, obviamente. Estados Unidos pues, es el principal motor de México en términos económicos, pero en siguiente escalón está España. El primer semestre de este año rompió récord. Esto toma mucha relevancia porque este sexenio en México teníamos miedo de que se espantara la inversión extranjera, ¿no? Es una realidad en temas económicos, estábamos a la expectativa de ver cómo nos iban a ver de fuera. Afortunadamente nos tienen confianza. Y otro eslabón es, estamos por entrar ya a un año electoral y muchas de las inversiones también se empiezan a frenar, ¿no? Y por el miedo a qué pasará. En este caso, afortunadamente no ha sucedido y hemos tenido mucha suerte en cuanto a la percepción que se ha tenido de México en otros países, ¿no? España tiene inversiones en todo el país, principalmente en la Ciudad de México, en Jalisco y en el Estado de México. Pues hay de todo tipo de empresas y de todos sectores e industrias. Aquí me atreví a ponerlas que pues, son más conocidas, ¿no? A nivel eslogan, a nivel marca en México. Pues la inversión, pues está el sector financiero, ¿no? BBVA creo que hoy en día es el banco más importante a nivel de captación en México. Está Santander, está Sabadell. En el sector turístico, bueno, pues están los hoteles Barceló, Solmelía, Riu. En temas de energía está Naturgy, Iberdrola, bueno, Movistar en telecomunicaciones, Sara más todos sus hermanos en la industria textil y de venta de ropa a los consumidores. En fin, la realidad es que es alta la inversión que hoy en día tenemos. Y eso evidentemente provoca que existan muchas operaciones y mucha interacción entre México y España. Tenemos una pincelada, como apuntaba Fernando, un poco a la otra cara de la moneda. Sí que recordaros, para aquellos que hemos visto que os acabáis de incorporar, que bueno, vamos a compartir con vosotros el material y para aquellos que no podáis asistir, estáis registrados, obviamente os lo enviaremos también por correo electrónico, pero cualquier duda que tengáis, hemos dejado un espacio de tiempo al final de la jornada para hacer un poquito de brainstorming o de dudas y preguntas. Pero bueno, si veis que algo llama mucho la atención y queréis lanzar alguna pregunta, pues también tenéis el chat para introducirlo, ¿vale? Para que si tenéis en mente una pregunta y queréis lanzarla, ¿vale? Lo tenéis a vuestra disposición. Pues como comentaba Fernando, pues no hay mejor momento, no ha habido mejor momento en las últimas décadas en las cuales hoy en día estamos viendo cómo también la inversión latinoamericana y en especial México está siendo realizada en nuestro país, a pesar de la inestabilidad política, a pesar de la inestabilidad económica que ha habido obviamente con los años COVID y post-COVID. La verdad es que estamos viendo, y cada vez más es algo creciente,
pues un incremento de la inversión mexicana en concreto en España, y por eso la razón de hacer esta jornada, este webinar. Algunos datos por compartirlos con vosotros. Ahora mismo estamos hablando que estaría entre el quinto y el sexto puesto en inversiones totales en España, por delante de economías fuertes como puede ser Japón, como puede ser Alemania, que tradicionalmente han estado en el sector automoción invirtiendo fuertemente. Los sectores en los cuales estamos viendo con nuestros clientes y contactos esa inversión es inmobiliaria, hotelera y financiera, fintech. También hemos visto actividad a nivel empresa media y startup en el sector fintech. El destino de las inversiones es principalmente Madrid, Barcelona y Valencia. Son las regiones que más, y la área metropolitana, obviamente, aparte de las ciudades, que estamos hablando pues de 6 millones, 5 millones y 4 millones, respectivamente, de masa de población y de ciudades relevantes. ¿Vale? Las inversiones en cifras es un poco difícil de cuantificar, pero bueno, las cifras están avalando un alto incremento incluso para este ejercicio respecto al anterior semestre. ¿Esto qué hace? ¿Qué atractivo ven las empresas mexicanas? Están viendo, obviamente, que hay numerosos incentivos, muchos de ellos conectados a los fondos europeos, Next Generation Funds, que de alguna manera pues, han venido a inyectar en nuestra economía post-COVID una importante cantidad y un apoyo fundamental de la Unión Europea. También vemos que a nivel local pues, se están manteniendo y agilizando, intentando agilizar en un país muy burocrático como España esos incentivos, por ejemplo, a nivel industrial, a nivel proceso productivo, a nivel I+D, ¿vale? No tanto en servicios, pero sí en procesos más productivos. Y hay un número de herramientas legales, fiscales y financieras que podemos comentar a lo largo de hoy, pero bueno, tampoco es el objeto centrarse en muchas de ellas porque necesitaríamos 2 o 3 horas, pero bueno, que sepáis que de alguna manera pues se han introducido en los últimos 2 años pues diversas normativas tendentes a la agilidad en la inversión, en esos procesos burocráticos y administrativos que paraban y retrasaban las inversiones. También hubo una amenaza de que pudieran ser gravemente gravadas por impuestos y también se ha disipado esa duda. Por tanto, es un buen momento y el marco jurídico y fiscal es bastante interesante. ¿Vale? Sabéis que ha habido a nivel político un retraso en la formación del gobierno durante varios meses. Ahora mismo hay un gobierno de coalición. No vamos a hablar de política, pero obviamente que tengáis en cuenta que obviamente pues estamos un poco mejor que hace unos meses. No sabemos lo que va a deparar la política, es un imponderable, pero bueno, que las proyecciones son interesantes, son buenas. Si te parece, lo vemos ahí. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a temas ya un poquito más legales y de requisitos en cada uno de los países. Platiqué hace unos momentos de la importancia que tiene Estados Unidos para México, y lo lógico sería que tuviéramos pues, alineados un poco a lo que ellos ven allá, ¿no? En temas de comercio internacional, incluido el tema de precios de transferencia. Sin embargo, parece que en México cada vez nos distanciamos, ¿no? Ya tiene un año, surtió efecto la reforma de 2022 fiscal, en la cual pues, ha sido la más relevante en México, sin lugar a dudas, en la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque no vino a adicionar obligaciones únicamente, no vino a modificar obligaciones únicamente, sí vino a meterse en la forma en cómo nosotros determinamos el principio arm's length o de plena competencia, ¿no? O sea, ya se metió en temas de cómo nosotros tenemos que demostrar que efectivamente se da cumplimiento en temas de precios de transferencia en ciertas operaciones. Entonces, pues hoy en día en México se tienen que hacer estudios de precios de transferencia o guardar la documentación soporte cuando llevas a cabo operaciones con partes relacionadas y con extranjeros. Eso es una obligación, la tienen todos los contribuyentes y nadie se escapa de ellos. Hay una excepción y se da para contribuyentes que tuvieron menos de 13 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, o SCs que hayan tenido menos de 3 millones de pesos. El umbral es muy pequeño, son pocas las compañías que tienen esta excepción, por lo general todas deben guardar la documentación. Y aún así, las que no lo guardan, o sea, las que tienen esta excepción, no por no tener el estudio, implica que no deben de
pactar sus operaciones basados en el principio de plena competencia, ¿no? Entonces está la documentación por un lado, luego vienen ciertas declaraciones, información que se le manda directamente a la autoridad. Eh, y únicamente voy a tocar lo de precios de transferencia. La más relevante es el anexo 9 de la DIM, de la Declaración Informativa Múltiple. Este anexo 9 realmente es una especie de cuestionario sobre el estudio a nivel benchmark, ¿no? O sea, el anexo 9 DIM nos pregunta, oye, ¿cómo hiciste el análisis? ¿Qué comparables salieron? ¿Cuál fue el rango? ¿En qué bases de datos? Bueno, no bases de datos, ¿en qué SIX o fuente de información usaste? En fin, o sea, prácticamente desnuda el estudio de precios a nivel análisis y lo tenemos que poner en esta declaración. Esto adicional a temas formales como con quién llevaste la operación, montos, Tax ID, en fin, muchas otras, ¿no? Esto hasta hace un año únicamente aplicaba para operaciones con el extranjero, hoy en día aplica ya para todas las operaciones llevadas a cabo con partes relacionadas. Entonces, si bien dirías, oye, pues no estoy obligado a mandar el estudio, pues el estudio no, pero sí estás obligado a mandar el anexo 9 DIM. Y este anexo 9 DIM, pues revela cómo hiciste los análisis, qué es lo que le interesa a la autoridad, ¿no? Estamos también en el segundo peldaño, que son las declaraciones BEPS, conocidas a nivel mundial. Aquí son las declaraciones de partes relacionadas, que es la local, la maestra y la país por país. La declaración maestra y la país por país, México adoptó los estándares internacionales, es decir, lo que deben incluir y las fechas de presentación de estas dos declaraciones van 100% de la mano con los estándares internacionales. ¿Por qué? Pues porque son documentos que se tienen que llenar de forma conjunta y global. Eh, por otro lado, tenemos la declaración local. La declaración local es una especie de estudio de precios de transferencia, pero fortificado, ¿no? Pide más información que la que normalmente pediría en un estudio y más información de la que nosotros vemos hoy en día en las guías de precios de transferencia, que es donde nace precisamente esta obligación. Entonces, estas obligaciones únicamente le pegan a grandes contribuyentes, ¿no? Los que tengan arriba más o menos de 900 o 1,000 millones de pesos son los que van a estar obligados a presentar estas declaraciones. Ya, digo, algunos detonantes son los que te pueden obligar, pero para no meterme en detalles y entenderlo de forma general, entonces los que tengan, que son como 50 millones de euros, creo más o menos lo que sería. Eh, y adicional a esto, tenemos otras dos obligaciones que no son de precios de transferencia, pero piden información de precios de transferencia, que es el dictamen fiscal y es el ICIF. Estos dos archivos se presentan a la autoridad. Uno es llenado por un contador público certificado y el otro es llenado por el contribuyente mismo. Y hay tres anexos donde preguntan cierta información, principalmente de forma del estudio de precios de transferencia. Entonces, los que están obligados al dictamen fiscal y al ICIF, de nuevo, tienen que llenar un anexo presentando la información. Para estos contribuyentes, la realidad es que sí están llenando la misma información 3 veces. Le están entregando la información 3 veces a la autoridad en diferente formato, pero eso es una realidad. Novedades, bueno, pues a partir de esa reforma fiscal 2022, donde vino a cambiar, uno, cuándo se tiene que hacer el estudio de precios de transferencia. Hoy en día tenemos que tener el estudio listo a más tardar el 15 de mayo por el simple hecho que el local file y el anexo 9 de la DIM tienen que ser presentados el 15 de mayo. Y si no tenemos el estudio de precios de transferencia, pues no pueden ser llenados ni completados. Entonces, hoy en día ya hay una fecha establecida de facto, que es para tener el estudio, que es el 15 de mayo. Entonces, tenemos el 15 de mayo para presentar el estudio y la ley nos dice que tenemos que utilizar información contemporánea del mismo ejercicio y de un solo año de las comparables. Entonces, nosotros, pues, suponiendo que en el mejor de los escenarios estamos haciendo los análisis, el benchmark a finales de abril o mediados de abril, esto es en el mejor de los escenarios porque empiezas antes, o sea, no puedes tenerlo todo listo haciéndolo. Entonces, en esa época, número uno, hay mucha empresa que no tiene el mismo cierre fiscal que México, que no terminan en diciembre, entonces por ahí es imposible cumplir
en estricto sentido con que sea en el mismo ejercicio. Y dos, pues hay muchas empresas que todavía no lo suben. Entonces, hay una complejidad y un problema práctico para poder aplicar lo que nos exige la ley, ¿no? No es no querer, no es que no nos guste, digo, no queremos y no nos gusta, pero no estamos ahorita platicando de eso. No estamos pudiendo cumplir al 100% con la ley porque pues, a esa fecha no lo podemos hacer. Y al ser únicamente de un año contra un año, los cambios de un año, dependiendo del número de compañías y tipo de compañías que metas, puede ser muy relevante, ¿no? Los 3 años suavizan mucho efectos de año con año. Aquí al ser un año contra un año, pues ya no nos hacen que pueda ser muy volátil. Entonces, eh, ¿qué esperábamos? Una mayor claridad sobre qué hacer en estos casos. Hay un único documento, pero no lo emitió la autoridad, lo emitió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, un boletín en el cual te dice, oye, prácticamente haz tu mejor esfuerzo por cumplir con lo que dice la ley. Si en ese momento no pudiste cumplir al 100% con la ley, explica por qué y demuestra que no pudiste para justificar cómo llegaste a las comparables que llegaste, ¿no? Entonces, eh, ese documento no tiene validez. Es un documento que explica que sí se platicó con las autoridades, pero pues en una auditoría no tiene absolutamente ningún poder, no tiene ningún valor, no tiene absolutamente nada. Pero bueno, eso era algo que sí necesitábamos venir a cumplir. Y eso, la verdad es que nos ha complicado esto último que platiqué, el cumplimiento bilateral con otras legislaciones. Otros países no tienen estas reglas. Entonces, podemos hacer un análisis benchmark en España de 3 años y puede llegar a ser distinto que si fuera uno contra uno, ¿no? Y es una realidad. Y lo peor es que cuando haces 3 contra 3, de un año contra un año, de un año, y si lo comparas contra el siguiente año, como estás haciendo el promedio de 3 años, pues no hay mucha diferencia o las variaciones son pequeñas a menos de que hayan eventos extraordinarios. Un año contra un año sí puede haber muchísima diferencia. Entonces, esto era lo que realmente esperábamos. Tristemente no se dio. Hoy en día seguimos con la misma incertidumbre y seguimos esperando que la autoridad se pronuncie a este respecto. Perfecto. Vamos a daros una pincelada de cuál es la perspectiva desde la posición española en cuanto a las novedades que pueda haber y el enfoque, ¿no? Que creo que es lo importante que podemos compartir hoy con vosotros, como adelantaba Fernando. En términos de documentación no ha habido grandes cambios en la norma. Yo diría que prácticamente no ha cambiado en la española. Lo único que han habido, obviamente, es movimientos dentro de lo que es la OCDE y las guías de precio de transferencia, pero también unos movimientos que no sustanciales. Sí que es verdad que con todo el movimiento BEPS y los pilares, pilar 1 y pilar 2, obviamente se espera que vaya a tener un impacto, pero eso todavía no se ha materializado, aunque estamos hablando de un plazo relativamente corto, ¿vale? Con la presión que tiene la OCDE para instrumentarlo, así como la Unión Europea, que ya ha puesto en marcha directivas tendentes a la determinación de la rentabilidad a nivel mundial, sobre todo de las multinacionales y de las empresas de tamaño medio, ¿vale? Por tanto, no grandes cambios a nivel España, pero sí movimientos que van a ser más importantes, pensábamos que en el 2025-26, ¿vale? Lo cual hace que estemos ya preparados en ese sentido. Hay una directiva, ¿vale? Una propuesta directiva a nivel comunitario de la Unión Europea, obviamente que intenta armonizar la materia de préstamo y transferencia, que en algunos de los países del este se desviaba un poco de los países como España o Alemania y Francia, que de alguna manera siguen fielmente la posición de la OCDE. ¿Vale? Por tanto, lo que estamos viendo es que muchos grupos ya les estamos ayudando a posicionarse en esos 2-3 años vista, porque de alguna manera si tiene que haber un cambio de modelo, un cambio de posición o de funciones dentro de una sociedad en España o en el entorno europeo, vamos a querer que sea progresivo y no brusco, lo cual puede llamar la atención del fisco y, por tanto, provocar una auditoría barra inspección. ¿Qué tenemos actualmente? Punto B. Pues tenemos, similar a lo que ha comentado Fernando, pues tenemos el master file, la obligación para grupos grandes. Tenemos el local file, que prácticamente puede aplicar a grupos de tamaño medio, incluso pequeños, porque por encima de 250.000 euros por transacción
salvo diversas excepciones, vas a tener la obligación de documentar y, por tanto, de tener un local file o documento del obligado tributario que llamamos. Después tenemos una declaración 232, ¿vale? Que sería parecido a la de 9 mexicana, ¿vale? Y por otro lado tenemos todo lo relacionado con país por país o country by country, que ahora explicaremos. En los dos primeros casos, master file y local file, obviamente grupos que están en régimen de consolidación fiscal en España, ¿vale? Diferente de México, que no la tiene, ¿vale? Por tanto, ahí ya observamos una diferencia que puede afectar a un poco la política fiscal del grupo. Hace que haya un relajamiento de la aplicación de las normas de documentación. Al igual que en México, esto no significa que no tengas que valorar tus transacciones a precios de mercado, ¿vale? Y estamos viendo que en la práctica, en algunas operaciones y en algunas estructuras, que incluso la mayor parte del grupo estaban consolidados, sí que ha habido ciertas contingencias, ciertos problemas motivados por el no tratamiento correcto de esa valoración, aunque sí de la documentación. Por tanto, un primer mensaje es cuidado, porque ya sea entrando o saliendo del consolidado fiscal o bien por comparativa con filiales que tienes fuera de España, puede ser que la administración tributaria pues esté más agresiva en ese sentido, ¿vale? En cuanto a la declaración 232, una declaración que se introdujo en el impuesto de sociedades, después pasó a tener su vida propia, su modelo propio, cuál es este, ¿vale? Es una declaración que se presenta demasiado tarde a nuestro entender, ¿vale? Noviembre, 11 meses después, es el deadline para presentarla y han pasado muchas cosas después del cierre del ejercicio, ¿vale? Obviamente la auditoría, la presentación del impuesto. ¿Qué pasa? Que muchas veces vemos bastantes divergencias, inconsistencias entre lo que encuentra el modelo y se ha consignado dentro del documento de precio de transferencia, el famoso local file o master file, ¿vale? Igual que vemos también divergencias de la contabilidad o de la memoria, ¿vale? De las cuentas anuales, en las cuales pues, ha sido pues, la empresa, obviamente, y sus departamentos contables, las cuales han consignado esa información. Por tanto, estamos viendo, y lo hemos visto en inspecciones, que la Administración española, el fisco, se ha dado cuenta de estas divergencias y ha intentado de alguna manera hurgar o investigar más con esas divergencias e inconsistencias. Por eso, es un modelo relativamente simple, pero sí que es verdad que detrás de lo que se consigna, que al igual que en México, pues es el método de valoración, muy importante, y las cuantías, aparte de otra información de las entidades, hace que pueda de alguna manera pues crear, como digo, esas suspicacias de la administración de que algo se está haciendo de manera errónea. Por tanto, es muy relevante que podamos hacerlo. En cuanto a la declaración 231 o comunicación país por país, si es una filial de un grupo multinacional que está obligada por 750 millones de euros, estará obligada a comunicar al país de la matriz que presenta este modelo, llámese Holanda, Luxemburgo, Estados Unidos o México incluso, ¿vale? De alguna manera esa comunicación, ¿vale? De que se está haciendo en otro país. Pero sí que es verdad que lo que vemos es que cada vez más las empresas necesitan más apoyo para armonizar esa cantidad de información que se está presentando en el país de la matriz, ¿vale? Y por tanto, muchas veces, pues obviamente a nivel contable surgen muchas dudas y muchas cuestiones que tenemos que ayudar en ese proceso de intercambio dentro de un mismo grupo de esa información para presentar el famoso modelo país por país, ¿vale? Por tanto, también otro tema para estar bastante atentos. Por tanto, una vez ya visto no cambios, lo que tenemos, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Otro tipo de intercambio de información o flujo de información que puede de alguna manera afectar negativamente a la información y la opinión de la empresa vertida en esos documentos de precio de transferencia. Vemos y hemos listado algunos, pero bueno, no es exhaustiva, puede haber más, pero vemos que muchos de ellos, como estados de información contable no financiera, donde tú estás contando también indirectamente tu política fiscal, tu política, digamos, empresarial, en las cuales está dando información que puede tener cierta incompatibilidad o cierta contradicción con el análisis funcional que nosotros realizamos en los documentos de precio de transferencia, ¿vale? Muy importante a tener en cuenta. Vemos en la memoria de las cuentas anuales muchas veces por un cierre rápido, por auditorías previas y reporting, sobre todo de empresas cotizadas, pues vemos de alguna manera que no se acaba de cerrar el ciclo con la información que obra en la administración tributaria. Llámese 232, local file, con lo consignado en los estados financieros o cuentas anuales, ¿vale?
Por tanto, vemos que ha sido un foco de inspecciones también. En el impuesto de sociedades, si bien ya se ha extraído la información de vinculadas, sí que es verdad que muchas veces pues, se trata de desmontar por parte de la administración algo que es inconsistente. Es decir, si vemos unos balances con un determinado activo y pasivo que no encaja con lo que la empresa está diciendo en el análisis funcional. Seguramente a lo mejor ha sido un error de expresión, seguramente no, y es ahí donde debemos de actuar. ¿Vale? A pesar de no ser estrictamente obligatorio, el punto 4, cada vez más está tomando más relevancia lo que están consignando las empresas a nivel aduanero, aranceles, ¿vale? Sobre todo en México es un ejemplo en el cual, pues, al no ser de la Unión Europea, pues está sujeto obviamente a un grado mayor de compliance. Y en ese sentido, pues hemos visto también a nivel práctico, pues que esas divergencias entre los precios consignados de la importación y realmente los cálculos para de rentabilidad pueden crear inconsistencias que puedan ser tomadas en cuenta a la hora de la administración tributaria disentir o opinar de manera diferente del rol que le estamos dando a nuestra filial española de Grupo Mexicano. Por ejemplo, que veamos que de alguna manera está estocando, que está tomando riesgos de la mercancía, que está llevando actividad logística aquí en España de transporte y que por tanto debería tener una mayor retorno, mayor remuneración. Sin embargo, eso no se consigna de la misma manera en el local file, se intenta por parte del grupo mantener que es una filial meramente distribuidora con poco riesgo, ¿vale? Y por tanto hay una inconsistencia en lo que estamos diciendo en nuestros documentos aduaneros y lo que realmente estamos haciendo a nivel estados financieros. Por tanto, es un elemento a tener en cuenta. Y, por supuesto, los contratos y acuerdos comerciales, que si bien no son obligatorios consignarlos, sí que es verdad que en determinadas ocasiones se presentan ante la Administración española para obtener subvenciones, para obtener cualquier tipo de ayudas y es una información que tú estás dando de tu operativa que la Administración puede saber y puede conocer. Por lo tanto, debería de haber una total, digamos, consistencia y estar totalmente alineados el contenido de esos contratos y acuerdos con lo que estamos de alguna manera defendiendo a nivel fiscal. ¿Vale? Sería un poco el enfoque desde Oye, Juan, España. nos preguntan en el chat, iba a esperar las preguntas para el final, pero creo que esta la puedes contestar muy rápido y de una vez. José Luis Rivera nos pregunta, hola, tengo una duda de la legislación española. ¿La obligación es por cantidad de tipo de operación y parte relacionada o por grupo de operación y partes relacionadas? Al final es por cantidad, por tipo de transacción. Es decir, A con B tiene 260.000 euros de facturación, ¿vale? Eso estaría por encima del nivel, sería una entidad con otra, no necesariamente habría que sumar A con B, A con C, A con D. En cuanto una transacción supera con una parte vinculada, estaría en principio obligada a tener esa documentación de precio de transferencia. ¿Vale? De Eso es a acuerdo. nivel local file, master file. Otra cosa es a nivel 232, hay determinadas diferencias y cuantías. Por ejemplo, si la sociedad que está prestando el servicio, la mayor parte de sus ingresos vinieran de partes relacionadas / vinculadas, tendría la obligación de hacerlo. De acuerdo. Ahora sí vamos a entrar un poquito en la interacción que hoy en día vemos cuando están involucrados compañías de ambos países, ¿no? El primero es cuando existe inversión de compañías españolas en México, ¿no? Y esto es, pues la subsidiaria está en México y tenemos el corporativo headquarters en España, ¿no? Normalmente, y esto sucede en todos los grupos multinacionales, el corporativo o headquarters realiza muchas funciones en beneficio de sus subsidiarios, presta muchos servicios en beneficio de sus subsidiarios. Es propietaria de cierta propiedad intelectual que usan o explotan sus subsidiarios. Esto es una realidad y se da. De hecho, sin esto sería muy complicado que las subsidiarias tuvieran éxito. Entonces, tenemos la subsidiaria llevando a cabo la operación en México y el corporativo en España, ¿no? Que es el que apoya de recursos, de infraestructura, de conocimiento, de muchas cosas a la subsidiaria. Entonces, ¿qué sucede? Digo, hay muchas alternativas, pero vamos a fijarla en dos. Una es pues, que el corporativo absorba estos gastos y no los repercuta, o la otra es que sí los repercuta a la subsidiaria. Bueno, en el primer escenario, si estos gastos no se repercuten, para la subsidiaria, para la mexicana, pues el fisco en México va a estar feliz.
pues se está aprovechando de un beneficio sin tener que pagar por él, es decir, no hay ninguna deducción asociada. Sin embargo, si nosotros volteamos a ver España, pues España no va a estar feliz porque está dejando de cobrar por algo que tendría que haber cobrado. Entonces, en este primer escenario en el cual no se cobra nada, pues sí es una alternativa. Hay muchas empresas que lo hacen, principalmente cuando están iniciando operaciones, ¿no? Que no estructuran o visualizan la operación en términos de cumplimiento de precios de transferencia a mediano y largo plazo. Entonces, esto, si bien, insisto, para el que recibe el servicio, pues está todo dar, pues hay un problema potencial para el que está prestando el servicio o está otorgando el uso o goce de estos activos. Entonces, ¿cómo se debe hacer? Sí se debe repercutir. Debe de haber una base razonable sobre la cual se pacte la contraprestación. Y en México, la autoridad en este tipo de gastos lo que nos dice es, oye, pues asegúrate de que pagues por lo justo, lo que tendrías que estar pagándole a un tercero independiente, ¿no? De la mejor forma que puedas, pero bueno, esa es la idea. Eh, entonces, en México, por ejemplo, el deducir gastos a prorrata son prácticamente imposibles de deducir. Las reglas que pone la autoridad para hacer deducibles estos gastos cuando vienen del extranjero. Hacer gastos deducibles a prorrata es imposible de cumplir. Entonces, lo que nos tenemos que asegurar es que México sí esté pagando exactamente por el servicio tal cual. Entonces, gastos a prorrata por cualquier allocation key que pensemos, sea ingresos, sea activos, sea personas, en México, en principio, esos gastos serían no deducibles. Entonces, tenemos que encontrar la forma en cómo se deban estructurar estas operaciones y por lo general es pues, llevar un tracking de las horas invertidas por las personas que están prestando este servicio, ¿no? Es lo más común. Oye, Fernando, pues esto es complicado en la operación pues, de llevar un tracking exacto, sí. Y también sería igual de complicado para la autoridad demostrar que está bien o está mal. El punto aquí es hacer el mejor esfuerzo para sí llevar este tracking, ¿no? Estimar las horas, a partir de ahí, pues ver cuál es el costo real y con esa base determinar cuál debería ser la contraprestación, ¿no? Eh, Aterrizando ese primer punto, el siguiente punto es, oye, pues el contrato es suficiente o no es suficiente para validar la operación. Es necesario, pero no es ni cercanamente suficiente. O sea, el contrato va a formar parte de la forma, de la estructura de la operación y sí lo requieres, pero es únicamente uno de los elementos que la autoridad va a pedir, ¿no? O sea, el contrato, de entrada todos sabemos que lo ideal es que el contrato se ajuste a la realidad, ¿no? Es decir, que el contrato refleje la operación, por un lado, el acuerdo entre las partes y la naturaleza de lo que se está generando. Muchas veces existe una práctica en la que los contratos no necesariamente reflejan todo esto, sino se hacen contratos, le voy a llamar light, ¿no? Entre partes relacionadas, que pues, no es la mejor práctica, pero pues, es una realidad que se lleva a cabo esto. Entonces, el contrato por sí solo no puede ser suficiente. En México hoy en día, en este tipo de servicios recibidos por las subsidiarias mexicanas, están pidiendo que demuestres como entidad que fue efectivamente recibido y que tiene un beneficio para ti, ¿no? Entonces, oye, pues ¿cómo puedo demostrar que un servicio fue recibido? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Es suficiente con correos, con itinerarios, con presentaciones? Pues no sé si es suficiente, pero es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Al final de cuentas, no podemos llevar cámaras, decir, oye, pues mira, aquí está Juanito, que le prestó el servicio a México. Creo que tenemos por ahí un micrófono abierto, no sé si nos pueden ayudar a. Sí, Perfecto. ya lo he muteado. Perfecto. Entonces, perdón, tenemos que demostrar que el servicio fue prestado. Insisto, no hay una fórmula mágica para hacer esto, pero tenemos que hacer el mejor esfuerzo a través de entregables, presentaciones, itinerarios, calendarios, correos, en fin, todo lo que podamos para demostrar que fue prestado. Y de ahí viene la segunda parte que es, oye,
pues me trajo un beneficio, ¿no? Ese beneficio, hay muchas formas de estimarlo o de reconocerlo, ¿no? Uno es, oye, pues si el servicio que estoy recibiendo me está ayudando a tener mayores ingresos, pues a lo mejor probarlo puede ser relativamente sencillo, como podría ser un know-how, en fin, algún elemento que me esté potenciando las ventas. Pero si el beneficio a lo mejor es eficiencia, ¿no? Hablar un servicio que lo que me está ayudando es a ser más eficiente, pues puede ser complejo, o a lo mejor es un servicio que estoy recibiendo que no me está ayudando a vender más, que no me está ayudando a ser más eficiente, pero que sin ese servicio yo no podría operar. A lo mejor estamos hablando de un software interno en el cual el grupo, es como un ERP interno en el cual el grupo lo utiliza para operar y le cuesta y por lo mismo, pues cada subsidiaria tendría que pagar lo que le corresponde. Entonces, esa parte es un tanto gris. Sin embargo, hay que hacer el mejor esfuerzo porque pues, las auditorías están y es en lo que se están bajando. Entonces, si logramos tener todo lo anterior, no deberíamos de tener ningún problema para deducir estos servicios o los management fees. Oye, pues si no tengo todo lo anterior, corro un riesgo de que la autoridad determine que son no deducibles. Yo voltearía esa pregunta, diría, oye, estoy haciendo el mejor esfuerzo para tener toda la información en caso de que me revisen, pelear por la deducción, ¿no? Porque no es un checklist estricto, ¿no? Insisto, hay cosas que pueden ser indemostrables, pero tenemos que asegurarnos de hacer nuestro mejor esfuerzo y, digo, lo vamos a ver un poco más adelante, el tema del Defense File, hacerlo contemporáneamente. Si yo hoy en día quiero hacer un análisis de la plática que estamos teniendo hoy en día, pues hoy en la tarde voy a tener todo fresco, voy a saber de dónde se salió toda la información, voy a saber exactamente cuáles fueron las fuentes, entonces lo voy a poder hacer. Si dentro de 2 años nos piden que retomemos esta misma plática, la verdad es que no voy a tener forma de llegar a la misma información a la que llegué. Entonces es importante eso armarlo de forma contemporánea. Y el tema de licencias intangibles. Los intangibles en México como en todo el mundo, es lo que está en boga, ¿no? Y es lo que las autoridades le están poniendo mucho más atención y es en lo que están abriendo auditorías, es en lo que están abriendo requerimientos. ¿Por qué? Porque históricamente los intangibles han sido un instrumento sobreexplotado. Eh, Hay intangibles que al momento de pactar las contraprestaciones llegan a ser sobrevalorados. Hay intangibles que son de creación nacional y de repente, de un día para otro, amanecen en otra legislación y no solo amanecen en otra legislación, sino cobran regalías por el uso a la entidad que lo generó y lo cobró. Entonces, hoy en día, en tema de intangibles, hay que tener, no miedo, hay que ser bastante responsables al momento de documentarlo y de planearlo, ¿no? Oye, pues si hay un intangible que se está aprovechando, se debería pagar, sí, 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 y siempre sí. ¿Por qué? Porque terceros independientes lo harían. Oye, hay dos intangibles, deberían de estar pagando por los dos, sí. Si se puede demostrar que hay dos y que los dos están trayendo un beneficio, ¿no? Entonces, este tema es muy relevante en la relación de México y España por ciertos beneficios que la legislación española da para algunos intangibles, ¿no? Y de hecho, enlazando con el último punto, y punto muy interesante, tradicionalmente ha habido patent box en España para patentes, obviamente, como su nombre indica, y procesos industriales, pero también para know-how. Entonces, muchos de los grupos en Latinoamérica y en especial en México, pues han utilizado obviamente esa figura, ¿vale? Para tributar de manera reducida el impuesto de sociedades, impuesto a la renta español, y por tanto eso ha hecho que hubiera cierta tendencia o facilidad a ponerlos en marcha en México. Esto, como comenta Fernando, pues ha traído pues una mayor, digamos, revisión, una mayor atención por parte de las autoridades fiscales y es algo que, como dice Fernando, no hay que tener miedo a ponerlo en marcha siempre que seamos responsables, siempre que lo hagamos correctamente. No con temas formales, obviamente, con el tema de contrato, que también, obviamente, pero sí un correcto benchmarking, una correcta determinación del royalty, del canon barra regalía, como se suele decir, para que de alguna manera pueda defenderse realmente que no es algo exagerado y una manera de extraer. ¿Vale? ¿Por qué? Y relacionado con todo lo que veremos ahora mismo, ¿qué pasa? Estamos hablando de que el tipo tributario del impuesto de la renta barra sociedades en México es mayor,
no solamente el efectivo, sino también el nominal, y eso hace que haya una tendencia, obviamente, a intentar repercutir por parte de grupos españoles, seguramente los más grandes, ¿vale? Grupos medianos y grandes, pues para poder, digamos, reducir la base tributaria mexicana. Y esto obviamente es lo que ha disparado un poco las alertas en México, ¿vale? En España, esas que ha pasado al mismo tiempo, en España hay una larga tradición, sobre todo de las grandes, digamos, promotoras, infraestructuras, logísticas y de productos de alguna manera, pues repercutir ese tanto management fee o gastos de estructura. ¿Qué pasa? A raíz, obviamente, de ese cambio de enfoque ya hace unos años del fisco mexicano de la SAT en cuanto a la no utilización de criterios como las ventas, los empleados o los ordenadores o equipos informáticos, eso ha hecho obviamente que haya un mismatch entre los dos países y que por tanto hemos tenido que ir en la práctica a utilizar en ambos pues la utilización efectiva y la dedicación horaria efectiva de esos gastos españoles repercutidos a México. Por tanto, eso hace que esto sea una diferencia notable de la política y que muchas veces los grupos españoles pues, les cuesta manejar porque están aplicando una política para el resto de filiales de la TAM, sin embargo, para México tienen que aplicar una política distinta y les crea incoherencia. Por tanto, es un tema que deberíamos de tratar, sobre todo cuando hay esa diferencia de timing. Es decir, os ha comentado Fernando que de alguna manera ahora es obligatorio en mayo. ¿Qué pasa? En mayo el cierre fiscal y contable está bastante reciente, muchos de los grupos no han cerrado la auditoría, de alguna manera ya tienen obligaciones de IVA y obligaciones fiscales en España y ya están presentando en México, o ya están enseñando en México y enseñando la foto. ¿Vale? En España todavía ni siquiera se ha presentado el impuesto de sociedades, no se ha cerrado la documentación de precios de transferencia ni los análisis de comparabilidad. Como os digo, incluso las auditadas ni siquiera lo acaban de cerrar. Por tanto, ese mismatch está provocando que no se llegue a tiempo para poder ordenar. Por eso es fundamental hacer revisiones semestrales y cierres en noviembre y diciembre, de los que tengamos enero-diciembre, para poder actuar y poder prevenir estas inconsistencias que vamos a encontrar en la práctica. ¿Vale? Esto lo hemos tenido como novedad positiva, esa casuística la hemos visto en inspecciones recientes en los cuales al grupo español se le está exigiendo, obviamente, que repercuta, ¿vale? Que no de alguna manera cuide o amamante la filial mexicana, sino que desde el día uno, si está cediendo know-how, si está aportando valor, si están interviniendo en negociación en cuanto a las joint venture que la filial mexicana está cerrando con socios locales, eso tiene que plasmarse. ¿Qué tenemos aquí? Pues hay que hacerlo bien, si no, obviamente vamos a tener sanción, pero también a veces hay margen y hay flexibilidad para la planificación. Se puede actuar sobre el grado de devengo, es decir, estamos hablando de servicios plurianuales, estamos hablando de una cesión inmediata o estamos hablando de que estás preparando a la filial para que pueda de alguna manera aprovecharse en el futuro. Por tanto, ese decalaje temporal puede ser, a lo mejor puede jugar en nuestro favor a la hora de estructurarlos cuando tenemos problemas de deducibilidad en México. Eso por el aspecto, digamos, de repercusión de España al extranjero. ¿Qué estamos viendo al revés? Estamos viendo en las inspecciones, de alguna manera, documentación que está solicitando la Administración Tributaria Española muy detallada. Obviamente, haciendo un poco relación al fondo sobre forma, que tradicionalmente era más relevante, digamos, la forma, el contrato, el soporte documental para esa deducibilidad, ¿vale? Hoy en día con este nuevo enfoque de fondo prevalece sobre la forma, obviamente la administración pues está pidiendo detalle exhaustivo del nombre de las personas desde México involucradas en la prestación del servicio, cuál es su ratio horaria, cuál es su salario, la seguridad social, todos los costes asociados, si se están repercutiendo costes indirectos desde México también, cuáles son y sobre todo lo que dice Fernando, el benefit test. Después de pasar el filtro de las cifras, si realmente ha beneficiado o no a la española o es un mero repercusión sin ninguna necesidad porque la española no hubiera pagado por eso porque no lo necesita para sus funciones que está realizando aquí esa entidad en España. Por tanto, tenemos que estar muy desde el primer día concienciados en preparar esa documentación. Ni siquiera los grandes grupos que tienen plataformas, que tienen ERPs, digamos, bastante potentes, a veces cierran el círculo en cuanto a, digamos, protección de esa transacción. ¿Por qué? Porque a la misma dinámica, a la misma rapidez de la inversión y de las operaciones que está llevando ventas o está llevando otros departamentos, hace que finanzas y fiscal vayan a rebufo y no les dé tiempo a, digamos, realizar esa consistencia que la administración española está pidiendo en las revisiones. Por tanto,
muy importante tenerlo antes del cierre del 31 de diciembre cerrado para aquellos que tienen el año natural. En aduanas y comercio exterior lo he adelantado antes, estamos viendo cómo la administración está viendo en inspecciones en España pues esos datos que puede obtener de manera directa o indirecta, ¿vale? Y un gran punto, un elemento a tener en consideración es el punto E que veis en vuestras pantallas, ¿vale? Al final, lo que notamos, y es una tendencia bastante española, no sé si también mexicana, es, digamos, esperar al último día para de alguna manera cuando ya viene digamos, explota comercialmente esa inversión o ya da sus frutos, es cuando ahí intentamos darle sentido fiscal. Y eso que otros países, obviamente, del entorno de la OCDE nos llevan años luz, hay que hacerlo desde el primer día. Es decir, yo tengo que etiquetar, tengo que caracterizar, ¿vale? Lo que estoy haciendo en los dos países. Tengo que definirlo desde el primer día porque voy a estar presentando un documento o bien no lo presento, pero estoy presentando el modelo 232 o el correlativo en México, donde estoy diciendo qué método de valoración, qué está haciendo mi entidad y, por tanto, la administración ya tiene una idea de lo que estoy haciendo. Si yo de alguna manera, y utilizo las palabrejas que hay ahí como ejemplo, Limited Risk Distributor o Fully Fledged, son una terminología, unos acrónimos que se utilizan en todo el mundo para definir si yo soy un distribuidor de riesgo limitado, en el primer lugar, o soy un distribuidor de pleno riesgo, por ejemplo. ¿Vale? Si yo monto una filial aquí en España, ¿vale? Y de alguna manera lo que estoy, no la defino como LRD, no la defino como que tiene bajos riesgos y pocas funciones y lo relevante se está haciendo desde México y el papel de España es muy auxiliar y muy colateral, la administración de lo que van a ver en los estados financieros, en los modelos de IVA, en los modelos del impuesto de sociedades, en la memoria, en las cuentas anuales, en el 232, va a ver todo lo contrario, va a ver que de alguna manera la entidad española es un emprendedor y por tanto cuando le haga una revisión o sin hacerla, esperará que tenga una alta rentabilidad, ¿vale? Si va bien, que explote comercialmente y tenga una alta rentabilidad, si va mal, puede obviamente entrar en pérdidas. Y eso, ¿vale? Lo va a hacer con la información que ha recibido y hemos enseñado nosotros indirectamente. Por tanto, si queremos de alguna manera darle un papel reducido porque queremos llevar el beneficio, gran parte del beneficio a México, deberemos desde el primer día de demostrar que es así, esa realidad que hablaba Fernando de acompasarla con las cifras, ¿vale? Con los contratos, con los documentos, ¿vale? Porque muchas veces hay una total inconsistencia. Por eso, definición de política, etiquetar la inversión desde el primer día, esencial, ¿vale? Y tenemos más, pero estas son las principales. LRD y Fully Fledged, digamos, son, para que lo veáis, es el blanco y el negro. Hay, digamos, diversas etiquetas más que podemos utilizar y por tanto, puede ayudar a definirlo, ¿vale? Ahí ya tendremos una gran parte de la batalla con la administración ganada, si somos capaces de hacerlo, ¿vale? Y después, obviamente, y ahora hablaremos al final también de Defense File, estamos hablando de que a veces tenemos que analizar en un primer momento, cuando vamos a poner en marcha, por ejemplo, una financiación, el otorgamiento de préstamos, pues si lo hago a capital, lo hago a deuda, ¿qué, digamos, efectos secundarios van a tener en operaciones vinculadas? Si de alguna manera tomo decisiones en base a mercado, bancos, de hacerlo a través de deuda, ¿vale? Tengo que saber que después tanto México me puede exigir el cobro de intereses como España esperar que no sean excesivamente altos. Más si cabe cuando nuestras economías son diferentes en términos de mercado de capitales y tipos de interés, ¿vale? Ratios de interés, ¿vale? Entonces, es muy importante. Si lo hago a través de equity, cuidado, hay elementos de precio de transferencia después que pueden jugar un papel preponderante incluso de fiscalidad internacional. Es decir, México no tiene un participation exemption, una exención a los dividendos recibidos del exterior. Tiene sistema de crédito y no es tan fácil ni beneficioso como puede ser el español cuando recibe de México. Por tanto, esos elementos deben de tenerse en cuenta. El tema de las retenciones fiscales por el pago de dividendos. Por tanto, todo esto hace que cada vez más los grupos son bastante conscientes de poner en marcha esa defensa o esa planificación desde el momento uno o cada vez al menos que pongo en marcha una transacción, ya sea de financiación o una nueva prestación de servicios o una licencia, porque he descubierto que en México pues tengo algo que licenciar que va a aportar valor a la filial española. ¿Vale? Por tanto, un mensaje muy importante a trasladar. Si quieres pasamos a Ahí, la ahí siguiente. Juan, nada más hacer énfasis en el punto donde mencionas etiquetar la inversión. Totalmente de acuerdo y creo que es siempre bueno recordar que sí, en el transcurso del tiempo hay elementos que hagan cambiar el tipo de funciones, activos y riesgos que está llevando a cabo la subsidiaria y que de un limited risk distributor se vaya a un full-fledged.
puede ser considerado como una reestructura, ¿no? Y si es una reestructura, puede tener ciertos requisitos y elementos que deben ser cuidados, planeados y cubiertos para fin de cumplir con la legislación local, ¿no? Oye, pues si antes era un full-fledged y ya soy un limited, pues hay funciones, activos y riesgos que en principio yo ya no voy a utilizar, ya no voy a tener o ya no voy a enfrentar. Por lo mismo, ameritaría posiblemente tener un menor margen de utilidad. Oye, pues estoy dejando parte de mi negocio, antes lo tenía completo y ahora ya nada más voy a tener la mitad. ¿Qué tercero lo haría sin una contraprestación asociada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y claridad que pues no es de que lo que hagas ahorita esté escrito en piedra, pero si lo modificamos, asegurarnos que lo hagamos de forma correcta, ¿no? Correcto. Y así es, y como comentábamos el otro día, en inspecciones hemos visto, específicamente también en México, que la administración defiende una cesión de cartera, una cesión de un fondo de comercio, una cesión de un intangible comercial, y que por tanto eso tiene un impacto elevadísimo, ¿vale? Por tanto, desde el primer día debemos de etiquetar, ¿vale? Y de definirlo, porque no solo obviamente evitaremos riesgos futuros, sino que también podemos sacarle sinergia, porque vamos a ver, la administración, y lo hemos discutido con ellos, ¿vale? Con algunos acuerdos previos de valoración, ¿vale? Está dispuesta a aceptar esta metodología, incluso que estén de alguna manera en determinados años, incluso en pérdidas. Nos sorprendió porque, la verdad, sobre todo, obviamente eran años COVID, pero bueno, circunstancias, digamos, excepcionales pueden hacer que esa caracterización o etiquetaje de alguna manera nos permita también tener algunos ahorros fiscales, ¿vale? Por tanto, yo creo que la administración ahora es proclive a aceptarlo, pero lo que no quiere, como comenta Fernando, son cambios bruscos. Estar aplicando una política, ¿vale? Y de repente, como me conviene más efectos fiscales o efectos financieros o efectos, ¿vale? Cambio radicalmente y, por tanto, eso de alguna manera estoy dando a entender que estoy cediendo activos de un lugar a otro, ¿vale? Sobre todo intangibles, obviamente. Por tanto, importantísimo tener en cuenta. Y ahora ya nos quedan únicamente dos láminas y son un poquito de qué alternativas tenemos para protegernos ante posibles revisiones, ¿no? Y la primer protección pues, es asegurar y tener certeza de que el día de hoy está haciendo las cosas que van a ser aceptadas o aceptables por la autoridad. En México y como en todas partes del mundo, la única forma de obtener certeza al 100% es a través pues, de un documento avalado por la autoridad donde te digo, y sabes que estoy de acuerdo con tu metodología. Eso pues se llama NAPAS, ¿no? Se llama NAPAS o puede ser a través de un MAP también, un VAPA, pero son las únicas herramientas en las cuales nos da certeza al 100% que la autoridad no va a estar de acuerdo con cómo pactemos las operaciones de aquí en adelante. Incluso el estudio mejor hecho, mejor documentado, al momento de una revisión, la autoridad podría llegar a tener una postura distinta, ¿no? Entonces, el principal mensaje que la autoridad en México y por lo que platicaba Juan, esto en España también pasa, que la autoridad está diciendo, por favor acérquense, ¿no? Pues somos cuates y no tengan miedo a venir a preguntar, a consultar y armamos de la mejor forma posible o estructuramos de la mejor forma posible la operación de tal forma que tú estés contento y yo también esté tranquilo, ¿no? Entonces, este incentivo que como contribuyente podríamos tener de tener certeza, como que a veces nos da miedo, ¿no? El acercarnos a la autoridad y revelar nuestra operación, nuestra estructura. Como que en México todavía le tenemos un poquito de miedo a esa parte, entonces no nos animamos. Y luego, la realidad es que los tiempos en los cuales la autoridad ha resuelto estos temas no ayuda para nada a que lo queramos hacer, ¿no? Porque si hoy en día estoy pidiendo una solicitud que en principio me tendrían que tener ya resuelta en meses, pero pues la realidad nos estamos yendo años. Eh, Voy a estar en total incertidumbre en los siguientes años, ¿no? Es decir, voy a estar pactando una operación que todavía no estoy seguro si la autoridad me va a aceptar porque todavía no me da el visto bueno. Y esto, pues cuando hay dos países involucrados, pues España va a decir, oye, pues es que yo no puedo estar así, o sea,
¿Qué pasa si la autoridad al final de la negociación dice no estoy de acuerdo y te lo duplico? Entonces, pues yo voy a tener que pagar lo doble de lo que hoy en día estoy pagando. Entonces, se está complicando esa parte, ¿no? En México, insisto, si nos invitan, nada más creo que no vamos, ¿no? Por eso yo creo que hay herramientas y nuestro papel y lo hemos hecho en la práctica con Fernando y también con otros compañeros de otros países a nivel multilateral, es ver en cada caso qué conviene. Pues mira, voy a hacer en el caso de inversión española en México, voy a hacer en este caso, para este caso concreto, pues una APA unilateral en cada uno de los países, o solamente en uno, porque me interesa saber un poco la opinión de la autoridad, ¿vale? Eh, Incluso no necesariamente el país donde tengas más riesgo, puedes ir al otro país, preguntarle, te da una opinión y cuando venga el fisco del otro país tú le enseñarás que tienes el beneplácito, tienes la autorización del otro país, que ha sido de alguna manera, vale que no te va a valer jurídicamente en tu propio país, pero eso refuerza y da bastante apoyo a la hora de defender una determinada política. Habrá otros casos, sin embargo, en los cuales se podrá hacer un acuerdo bilateral, ¿vale? Con Europa fluye más fácil respecto a España, ¿vale? Es verdad que con países latinoamericanos es una eternidad, pero bueno, a lo mejor estamos viendo en inversiones, digamos, a nivel productivo, a nivel inmobiliario, que sí que es interesante tenerlas a muy largo plazo. Y esa demora o ese retraso puede valer la pena, ¿vale? Tener en cuenta que en España incluso te puede validar, entre comillas, si no ha habido ninguna política muy agresiva fiscalmente, a validar incluso lo que has hecho en el pasado, porque este acuerdo con la administración es de cara a futuro, pero también se mejoró y se modificó hace unos años que puede ir retroactivamente los años abiertos a inspección, o sea que puede tener una extensión muy interesante para los contribuyentes, para los grandes grupos. Por tanto, que sepamos que estoy. Y hay otras veces que nos va a interesar pues, no acordar nada, no mostrar nuestras cartas, esperar a ver cuándo venga la inspección y si hay una doble tributación en un país porque ha habido una inspección que no casa con lo que se ha presentado en los impuestos del otro, por tanto tenemos la posibilidad para ir a un acuerdo procedimiento amistoso, un acuerdo mutuo o MAP que llamamos. Por tanto, en cada caso, digamos que no hay un traje único, sino que será un poco la casuística lo que nos va a hacer que os recomendemos una acción u otra, ¿vale? Yo creo Que que esto es bastante fundamental, sí. la ventaja del APA bilateral es que pones a las dos autoridades pelearse entre ellas, ¿no? Es una realidad. Entonces, digo, tú como asesor, como contribuyente, vas a estar dotando de elementos, información y todo eso, pero al final van a haber dos autoridades que pueden tener objetivos totalmente contrarios y entre ellas dos van a tener que ponerse de acuerdo, ¿no? Van a tener que negociar y van a tener que llegar a algo con lo cual las dos esté cómoda. El MAP pues es cuando ya en un lugar se determinó X y en la contraparte, pues vas a solicitar que se te reconozca también. Entonces, eso puede ser un poquito más complicado de llevar a cabo y más áspero. O sea, voy a utilizar el término pelea en el mejor sentido, ¿no? Las peleas con los fiscos pueden ser distintas. Eh, hablabas también, Juan, de que en Latinoamérica pues, no es tan común, bueno, o que no hay tantos entre España y Latinoamérica. Yo te puedo decir que en países latinoamericanos son instrumentos muy poco utilizados, muy poco explotados. Es más, bueno, sé que en México sí se tiene perfectamente establecido estos instrumentos. No sé si otras legislaciones lo incorporen, pero sí, de todas formas, creo que seguimos con la costumbre de no ver a la autoridad como aliado, incluso cuando nos conviene verlo como aliado. Pero sí es una realidad, son bastante Sí. poco explotados y utilizados, ¿no? Pero lo que es cierto es que ambos países, ambas autoridades de ambos países, están muy dispuestas a, de alguna manera, acelerar estos procesos de consulta, ¿vale? Están muy interesados, porque saben que al final pierden más dinero, tiempo y esfuerzos en las inspecciones, en las revisiones fiscales, en las auditorías fiscales. Por tanto, yo creo que ambos países y debemos de aprovecharlo y debemos sondearlo, que al final no quiere decir nada, no tenemos por qué seguir adelante. A lo mejor hay una inversión, cambia un enfoque y podemos, pero sondearlo solamente contactando con ellos y haciendo brainstormings que ellos se prestan a hacerlo desde el COVID online, muchas veces sin necesidad de hacerlo, yo creo que nos da bastante guía y bastantes pautas que pueden ser útiles, ¿vale? Un solo apunte del último punto que veis en la diapositiva, ¿vale?
porque de lo demás del A y el B ya hemos hablado, no me gustaría extenderme, que es corroborativo. Hemos tenido muchos grupos españoles invirtiendo en México con problemas a la hora de comparabilidad, ¿vale? Y de casar México con España. Porque de sector media, sector marketing, sector software, IT, que vemos con grandes dificultades para ver que eso tan único que están haciendo, son disruptivos en el mercado, podamos encontrar comparables. Por lo tanto, estamos cada vez más tirando más o menos de una doble metodología, es decir, no es suficientemente un ejercicio de comparabilidad, sino a lo mejor tienes que ir a un segundo, incluso a un tercero, para entre todo poder armar esa defensa que quiero hacer de mi política fiscal, y política de márgenes y política de transacción. ¿Vale? Por tanto, tenerlo muy en cuenta que es muy interesante que cuando no tengáis claro que esa comparabilidad es muy robusta, no tengáis miedo en acudir a una segunda o tercera herramienta que os lo pueda corroborar, ¿vale? De ahí la palabra. E incluso, Juan, ese corroborativo nos puede determinar el perfil de riesgo sobre el cual la autoridad nos está percibiendo a nosotros, ¿no? Es decir, o sea, en este corroborativo, pensando que hacemos un análisis de la rentabilidad global, eh, pues es el mismo que nos va a hacer la autoridad con la información que tiene. Entonces, si nuestra rentabilidad pues, es razonable, ¿no? A pesar de tener varias operaciones, pues entramos en un perfil distinto de que si tenemos muchas operaciones y tenemos baja o poca rentabilidad. Entonces, este análisis corroborativo que nos puede ayudar para la documentación también nos ayuda a saber qué tan atractivos o el apetito de la autoridad para hacernos una revisión. Uh -huh. Y tocando el último tema y viendo que el tema, bueno, la facultad de la autoridad de revisar en México caduca a los 5 años, en España, Juan, recuerdo que dijiste que eran 4. Entonces, 4 o 5 años. Pensemos que hoy en día llevamos a cabo una operación, en los dos países se van hasta el máximo de tiempo, ¿no? Nos revisan, vamos a suponer que paralelamente a los 4 años. En los 4 años, pues en la empresa va a seguir a lo mejor el director de finanzas, el CFO, pero probablemente el contador o el contralor ya no esté y sea otra persona. Entonces, los que estuvieron involucrados al día de hoy en documentar la operación ya no se encuentran operando o trabajando hoy en día en la empresa. Y luego sumado a que pues, los asesores, bueno, si somos nosotros, si somos Grant Thornton, esto no se preocupe, pero pensando que es cualquier otra firma, a lo mejor el socio ya no está, el que los atendió, o a lo mejor el gerente ya no está, a lo mejor la documentación, al final de cuentas, se encuentra toda impresa y es volver a retomar, y ya no nos acordamos de las notas. Oye, pues aquí puse el cielo es azul, pero ¿por qué puse el cielo es azul hace 4 años? Ya no me acuerdo, ¿no? Entonces, el tiempo en el cual nos revisan de cuando se llevó a cabo la operación es muy relevante. Hay muchas situaciones que pueden suceder. Insisto, nos acordamos qué pasó este fin, sí, nos acordamos qué pasó el fin de hace 4 semanas. Estoy seguro que todos vamos a tener que ir al calendario a ver en qué día cayó y a partir de ahí hacer un cuadre con, si esa semana tuve tal cosa, entonces nuestra memoria, información no es perfecta. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Es prepararlo al día de hoy, ¿no? Siempre tenemos que ser conscientes que somos susceptibles de que nos revisen y que nos van a revisar tiempo después. Cuando hay operaciones principalmente complejas, pensando que involucran intangibles, que involucran reestructuras, que sabemos que la autoridad pueda hacer más preguntas de lo normal y que nosotros tengamos que hacer más demostraciones de lo normal. Es importante armar esa documentación al día de hoy como si hoy en día me estuvieran revisando. ¿Qué es como si hoy en día me estuvieran revisando? Oye, pues, ¿cómo puedo demostrar que los supuestos que estoy ocupando, utilizando al día de hoy son razonables? Porque en 4 años, pues la realidad va a ser distinta. Si yo tenía previsto crecer en ventas 7% anual y de repente pues crecí 15% o a lo mejor crecí nada más un 2%, la realidad va a ser distinta. Lo importante es hoy en día que lo estoy armando, tener el mejor sustento de que era pues, lo mejor disponible, que los elementos que utilicé eran razonables y que por ende llegué a esas conclusiones. Eso lo tengo que tener hoy perfectamente demostrable. Juan, aquí me gustaría que
Que a lo mejor nos platicaras un poquito de la experiencia en España con estos defense files. Además, más que nada, como es una obligación, al final no es duplicar esfuerzos y trabajo, sino porque es que en la mayor parte de los casos la empresa va a estar obligada a preparar el estudio de precio y transferencia. Pero ya sabe que tiene una transacción que tiene riesgo, ¿vale? Sabe de alguna manera que tiene una exposición, una contingencia fiscal que pronto o tarde puede salir. Entonces, el defense file no solo sirve para demostrar que lo has hecho bien, sino cuando no lo has hecho tan bien y lo has hecho mal con alguna transacción, te ayuda a de alguna manera mitigar, reducir ese riesgo, esa contingencia. Es decir, y te da la posibilidad de armar, de meter medios humanos, materiales, económicos, incluso hacer ajustes de manera retroactiva, ¿vale? Con total transparencia, la administración, ¿vale? A la hora de mitigar ese riesgo. Por tanto, en nuestra experiencia ha sido fundamental, especialmente con México, con Argentina, con Colombia, ¿vale? En casos en los cuales, de alguna manera, ese documento, por la inmediatez de la operación y esa rotación y esos cambios de personas y de players que hay en los grupos, hace que de alguna manera sea esencial tenerlo en marcha. También ese documento también nos sirve muchas veces para auditorías, en parte, obviamente no todo el documento, pero sí una parte fundamental que lo puedes utilizar también para tranquilizar a los auditores, ¿vale? Que están de alguna manera inquietos con algún tipo de transacción, ¿vale? Incluso algunas veces, obviamente, ese defense file que te muestra un poquito la realidad más allá y con detalle de lo que pueda poner un documento de precio de transferencia, también a nivel bancario, a nivel partners, a nivel socios, en acuerdos comerciales, también puede ser utilizado. Yo creo que es fundamental tener un documento, un relato, una descripción de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, ese etiquetaje que decimos de tu papel y tu rol es fundamental a la hora de poder mitigar riesgos, ¿no? Que hoy en día, de alguna manera, estamos pensando todos o deberíamos de pensar más en el ahorro fiscal, en el riesgo fiscal, ¿vale? Que es de alguna manera lo que la legislación española, europea e internacional y también, sobre todo, la mexicana está haciendo hincapié. Yo creo que es fundamental. ¿Vale? No sé si queréis, por no entrar en tanto detalle con alguno de los temas, si queréis pues, lanzarnos alguna cuestión, alguna pregunta, independientemente de que obviamente por el correo electrónico nos podéis hacer llegar cualquier duda, consulta que tengáis, información o documentación específica de algún punto en concreto que queréis que compartamos, encantados de hacerlo. Pero si tenéis alguna duda que os venga a la cabeza que podamos ayudaros. El chat, no sé si lo veo. ¿Lo ves tú, Fernando? Si hay alguna pregunta Sí, en el chat. ahorita en el chat nada más estaba la de José Luis. Uh-huh, Bueno, ya hay una de Nora Amador. uh-huh. Los trabajos de desarrollo de software de España a México graban retención de ISR o IVA. O sea, Entiendo. Claro, adelante. sería un desarrollo de software prestado de España a México. México paga a la entidad española y saber si habría withholding tax o retención en México por ese pago a España, por un lado, y Mira, después el IVA, el tratamiento del IVA. de ¿Vale? entrada podría ser que sí, ¿no? Suena que sí, pero digo, si quieres, esa parte la analizamos más a detalle para el caso específico, ¿no? Ver cuáles serían las implicaciones. Claro, desgraciadamente, México, el convenio no es de los peores que tenemos, ¿vale? Pero no es como los del entorno europeo, en los cuales la retención por regalías está prácticamente a cero en muchos de ellos. Por tanto, desafortunadamente, hay una alta probabilidad de que tendría una Sí. retención, ¿vale? Y en cuanto al IVA, va a depender, la casuística es muy grande, de si parte de los recursos se han empleado en un país u otro, ¿vale? Sabéis que la exportación de servicios obviamente puede ser que sea IVA cero en España, ¿vale? Pero también tenemos que mirar el otro país, si tiene IVA la importación o no, el mexicano, ¿vale? México se parece en ese sentido al IVA, por tanto, obviamente, esperemos que el tratamiento en IVA sea neutral, ¿vale? Suele ser neutral, pero habría que verlo. Pero la retención habría un alto porcentaje. Entonces, esa era la única. De todas formas, aquí están nuestros correos, por favor, siéntanse en total libertad de buscarnos, con todo gusto lo platicamos temas. Y bueno, pues Juan, quiero agradecer tu tiempo, creo que fue
un webinar bastante interesante. Creo que por el tiempo, pues tocamos los temas bastante superficial y hay algunos que daban para mucho más, pero estoy seguro que fue de mucho interés para las personas y pues muchas gracias, Juan. Y sí, agradecerte a también tu colaboración. Esto, la idea era compartir, digamos, algunas ideas y experiencias prácticas. Obviamente, estamos abiertos a vuestra disposición para daros alguna indicación o daros documentación o mayor detalle en mayor pregunta. Pero era importante que pusiéramos, digamos, encima de la mesa un poco cuál es lo que está, los puntos más importantes, más relevantes en esas inversiones españolas y mexicanas cross-border que están, digamos, aumentando y que seguro pues van a seguir siendo muy relevantes para ambos países. Así que agradeceros vuestra asistencia, ¿vale? Que ha sido masiva, muy contentos de que haya suscitado interés y a vuestra disposición en los próximos días para cualquier duda o cuestión. Muchas gracias, que todos tengan un excelente día. Con esto terminamos.